Pero cuando Cristo, hermanos, a través de su Espíritu es el que mora en mi vida, lo que produce el Espíritu, que es amor, me lleva naturalmente y orgánicamente a amar a mi enemigo de una forma natural y de una forma orgánica. En la carne yo veo a mi enemigo y le quiero hacer mal, le quiero hacer daño. Pero cuando es el Espíritu Santo el que gobierna mi vida, yo veo a mi enemigo y necesariamente tengo que amarlo. No porque, hermano, sea algo impuesto, sino porque nuestra naturaleza es la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Aleluya. Por eso, hermanos, el sermón del monte y el reino tiene, no es que debe, tiene que vivirse en el Espíritu. No hay otra manera de hacerlo. Por eso Pablo concluye Gálatas 5, 22 al 23. ¿Recuerdan? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque cuando usted vive en el Espíritu, hermanos, va más allá de la letra de la ley. Porque ya es el Espíritu Santo, hermanos. Por eso dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. Porque el fruto del Espíritu está por encima de la ley. Porque es el fruto del Espíritu el que permite que usted y yo cumplamos la ley. Por eso sin el fruto del Espíritu, hermanos, no se puede. No es posible, bendito el nombre del Señor. Porque quien vive en el fruto del Espíritu vive más allá del alcance de la condena de la ley. Israel, por ejemplo, conocía muy bien la letra de la ley. La memorizaban, la memorizan incluso, y la memorizan al pie de la letra. Todo, absolutamente, no se les pasa ni una sola palabra. Y la tienen que recitar al pie de la letra. La memorizan. Pero el problema es que aunque la memorizan, no la viven. Porque no es memorizar la ley, es vivirla. Y para vivirla se necesita al Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor Jesús. Los fariseos, por ejemplo, guardaban los mandamientos externos, pero sus corazones estaban lejos. Mateo 15, versos 7 y el 8. Porque ellos eran muy expertos en conocer la ley, en aprenderse en la ley. Pero no bastaba con aprenderse la ley. Había que tener un nuevo nacimiento. Hipócritas, dice el Señor, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, es decir, conocen la ley, saben la ley, pero su corazón está lejos de mí. Y algún día hablábamos, hermano, el otro día hablábamos de que alguien puede conocer mucha Biblia, saber mucha Biblia, ser muy cultero, incluso ser muy orador, incluso predicar muy bonito, pero puede ser que su corazón esté lejos de Dios. Puede ser que su corazón esté alejado de Dios. Porque, hermanos, se necesita una verdadera conversión. Y tristemente hay gente, incluso hay gente bautizada sin ser convertida. Hay bautizados inconversos. ¿Usted cree eso? Hay bautizados inconversos. Hay bautizados que no se han convertido. Se necesita una real conversión. Es necesario, hermanos, permitir que sea Dios, el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, el que tome, hermano, esa vida y la transforme y la convierta en una vida nueva. Y eso solamente lo hace el Señor Jesús. Jesús viene entonces, hermanos, a revelar el propósito oculto de la ley. Porque había un trasfondo en la ley. La ley en sí no era un fin, sino que era la sombra que apuntaba a Él mismo, que apuntaba al Señor Jesucristo. La ley era la sombra de Cristo mismo. Y ellos creían que eran simplemente letras, pero tenía un trasfondo más profundo que gracias al Señor nosotros lo comprendemos. Que a nosotros nos ha sido revelado no porque seamos mejores, sino porque nos dispusimos para que esa revelación se cumpliera en nosotros. Porque hay necesidad de disposición para que Dios pueda revelar. Juan capítulo 1 y el verso 17 dice la palabra del Señor. Juan 1, 17, hermano Camilo, por favor,
dice la palabra del Señor. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley tenía un propósito, pero el propósito principal y profundo era que Cristo se manifestara en carne. Era que Él viniera y encarnara la ley para que nosotros pudiésemos vivir la ley. Ese mismo Dios que habló en el Sinaí habla ahora desde el monte de la bienaventuranza. Ese mismo Dios que legisló allá en el monte Sinaí cuando llamó a Moisés para darle la ley, para darle los mandamientos, vemos a ese mismo Dios porque no es otro Dios. Es el mismo Dios del Sinaí. Es el mismo Dios que hablaba con voz de trueno y había relámpagos en la montaña y todo resplandecía, hasta el punto que Moisés bajó con el rostro resplandeciente. Ese mismo Dios que hablaba con voz de trueno en el Sinaí es el mismo Dios que vemos legislando ahora ya manifestado en carne en el monte de las bienaventuranzas, legislando y mostrándonos las profundidades del reino, mostrándonos, hermanos, los secretos que hasta ese momento estaban ocultos. Pero es el mismo Dios. Por eso Él puede tomar la ley, perfeccionarla y legislar nuevamente sobre ella. En Colombia los que pueden legislar es la Corte Constitucional, por ejemplo. Son los congresistas, por ejemplo. Y la ley de Dios, hermanos, el único que puede legislar sobre la ley de Dios, ¿quién cree usted que es? Es Dios. Nadie más puede legislar sobre la ley de Dios. Él que la creó, Él que la hizo, Él que legisló esas leyes, es el único que la puede tomar y perfeccionarla. Y por eso Él muchas veces decía: recuerdan que se les dijo tal cosa, pero ahora. Y alguno puede pensar: oh, pero ¿cómo está desconociendo el poder de Dios? ¿Cómo está desconociendo la legislación de Dios? No está desconociendo nada. Es porque es el mismo Dios legislando sobre su propia ley y diciendo: antes le dijeron, pero ahora yo les digo. Es decir, pero ahora yo, que soy el mismo Dios, puedo legislar sobre ella. Y ahora digo esto. Alabanzas al Señor. Porque es el mismo Dios que legisló en el Sinaí, ahora legislando en el monte de las bienaventuranzas. Alabanzas al Señor. Él no cambia la ley, sino que la interioriza mediante el Espíritu Santo. Alabanzas al Señor. Y sigue diciendo el verso 18 de Mateo 5: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo, absolutamente todo se tenía que cumplir. Hasta la más pequeña expresión de la ley, dice el Señor, se tendrá que cumplir. Lo que el Señor estaba afirmando era que la ley permanecía viva, que permanecía para siempre. Esto significa, hermanos, que todo lo que se profetizó, todo, absolutamente todo, se cumple a través del Señor Jesucristo. Por eso el Señor en la cruz dijo: consumado es. En otras palabras dice: ha sido cumplida la ley. Cuando Él allá en la cruz del Calvario, muriendo por usted y por mí, menciona esa frase: consumado es. Lo que estaba diciendo era: muchachos, todo ha sido cumplido, la ley ha sido cumplida y se cumple en la persona del Señor Jesucristo. Alabanzas a Él por siempre, aleluya. Y lo que pasa días después en Pentecostés es que cuando el Espíritu Santo desciende y la ley, hermanos, es escrita en los corazones de hombres y mujeres como usted y como yo. Porque después de que Cristo cumple la ley al morir en la cruz del Calvario, cuando se cumple toda ella, lo que hace el Espíritu Santo ese día, 50 días después de la muerte de que Él había dicho esto,
viene el Espíritu Santo y viene a reposar en corazones mortales de hombres y mujeres con imperfecciones, con defectos, con problemas, con tantas dificultades, pero viene para escribir la ley en el corazón de cada uno. Era la única forma de que la ley fuera escrita en el corazón, a través de la muerte de Cristo y la llenura de su Espíritu Santo en la vida de hombres y mujeres. Aleluya. Denle ese aplauso al Señor en esta mañana. Un agradecido por lo que Cristo hace y seguirá haciendo por nosotros. Aleluya. Alabanzas al Señor. Y lo que antes era imposición, ahora es transformación. Porque la ley era impuesta, pero ahora ya es transformación. Ya no es una imposición. Y les decía hace 8 días que no estamos aquí por imposición, que todos estamos acá voluntariamente, no porque nos hayan obligado o porque haya algún tipo de presión. No, todos llegan al Señor voluntariamente, porque cuando, hermanos, cuando Cristo hace la obra y el Espíritu Santo hace la obra en nosotros, ya no es una imposición, ya es una transformación real en la vida del ser humano. Alabanzas al Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Hebreos capítulo 8 y el verso número 10. Hebreos capítulo 8 y el verso número 10 dice la palabra del Señor: porque reprendiéndolos dice: aquí vienen días, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente, en el corazón de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Recuerdan que el otro día hablábamos de que el que reescribe historias y el mejor para editar historias de vida se llama el Señor Jesucristo. Por eso Él llega para escribir en los corazones la ley. Y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Alabanzas al Señor. Para que alguien, hermanos, pueda considerarse un hijo de Dios, necesariamente tiene que ser el mismo Señor que escriba la ley en el corazón del ser humano. No hay otra forma de ser hijo de Dios. La única forma es que venga Cristo y escriba la ley en tu corazón. Alabanzas al Señor. Porque impuestamente es imposible, porque en la carne es imposible, porque no se puede hacer con fuerzas humanas, hermanos. Se necesita un poder más grande, se necesita un poder más grande, y ese es el poder del Espíritu Santo actuando en la vida de los hombres. Aleluya. Denle ese aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y el Señor nos habla, hermanos, termina el verso 19 al 20 con algo que nos llama a una justicia superior. De manera que cualquiera, verso 19 al 20 del capítulo 5, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y mira la advertencia que hay de no cumplir la palabra o de enseñar mal también la palabra. Verso 20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, hermanos, y alguna vez o algunas veces erróneamente, algunos pueden pensar de que la transformación que Cristo hace es una transformación externa. Es una transformación interna realmente, hermanos. Dice el Señor: si vuestra justicia no fuere mejor que los escribas y fariseos, no podréis entrar en el reino de los cielos. Pero esa justicia, hermanos, nosotros no la podemos cumplir humanamente. Para que seamos, hermanos, o tengamos mejor una mayor justicia, incluso mayor justicia que la que teníamos nosotros en otra vida o en otro tiempo mejor, es necesario, hermanos, precisamente que Él escriba la ley en nuestros corazones, para que ya seamos mejor de lo que éramos anteriormente.
Porque la justicia que teníamos anteriormente, hermanos, si pudiésemos decirlo, no calificaba, hermanos, para el estándar del Señor Jesús. Es decir, que necesitábamos una justicia superior. Y esa justicia superior se logra solamente, hermanos, y lo repito por enésima vez y lo seguiré repitiendo, solamente se logra cuando Cristo mora en el corazón de la persona. No se puede de otra manera. Alabanzas al Señor. Es la única forma. Gloria al nombre de Jesús. Porque esa justicia es la justicia impartida por el Espíritu Santo que gobierna el corazón de las personas. No es lo que usted y yo logramos, sino lo que Cristo produce en nosotros. Y ahí está la clave, hermano. No es lo que usted y yo logramos, sino lo que el Señor produce en nuestras vidas. Es santidad que nace desde adentro. La ley sin Cristo condena, pero Cristo en ti cumple la ley. La ley vino para condenar, Cristo vino para salvar y para dar vida eterna. Por eso el que anda en el Espíritu no vive por mandatos, sino por una naturaleza divina. Y les decía ahorita que muchos llegan y comienzan a ver un montón de mandatos. Y empiezan y dicen, no, pero es que este mandato, aquel mandato, este mandato. Y como todavía se está viviendo en la carne, dice, eso es imposible vivirlo. Se necesita una naturaleza divina en nosotros para que podamos, hermanos, vivir una vida diferente. Para que ahorita obedecer a Cristo sea totalmente natural. ¿O alguien considera que es antinatural obedecer a Cristo? Es algo natural, hermanos. Tiene que ser una vida de verdad nueva para poder obedecer a Cristo sin ninguna presión y que no se convierta en nosotros en una camisa de fuerza. Hay muchos que viven con una camisa de fuerza. Es que no puedo hacer esto, es que no puedo hacer aquello, y añorando el pasado. Es que cuando yo podía hacer aquello, cuando yo podía hacer aquello. Otro hermano, si está viviendo así, no está viviendo una vida plena, no está viviendo una verdadera vida cristiana. Está viviendo en una camisa de fuerza, está viviendo en una cárcel, hermanos. Cristo no vino para encarcelar a nadie. Cristo vino para liberar al ser humano de la opresión, las cadenas del pecado. Esto no es una opresión, no es una camisa de fuerza, es libertad. Es la máxima libertad que podemos tener los seres humanos. Quitar las cadenas del pecado, los grillos que nos ataban del pecado. Cristo los quitó y nos ha dado libertad. Aleluya. Denle ese aplauso a Él en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria al nombre del Señor. Por eso, iglesia y amigos, la justicia, hermanos, y el reino no es por las cosas buenas que nosotros hacemos, sino por tener un corazón realmente transformado. Alabanzas al Señor. Por eso solo los nacidos de agua y espíritu pueden vivir esta justicia. Juan capítulo 3 y el verso número 5. Dice la palabra del Señor Jesús. Juan 3, 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede ¿qué? Entrar en el reino de Dios. Es decir, que no hay acceso, hermanos. Y no hay forma de colarse. No hay forma, hermanos, de meterse por la puerta de atrás, porque no hay puerta trasera. Solo hay una puerta, y esa puerta se llama Jesucristo el Señor. No hay una puerta por el solar por donde podamos entrar ocultamente. No, hay una sola puerta, y para entrar a ella, hermanos, se necesita nacer de nuevo. Si alguien quiere entrar al reino de los cielos, lo dice el Señor Jesús. No lo dice la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, porque esa Biblia, hermanos, esta Biblia no la inspiramos nosotros. Esta Biblia la inspiró el mismo que legisló en el Sermón del Monte. Y si Él lo dice, hermanos, así tiene que ser. No hay segunda opción. Nacer de nuevo del agua y del Espíritu, es decir, a través de la palabra. Dice la Biblia que ella es la que engendra en nosotros. Un nuevo nacimiento comienza a engendrarse a través de la palabra del Señor.
Pero eso que se engendra en nosotros a través de la palabra comienza a crecer y produce en nosotros arrepentimiento. Y posteriormente a eso viene, obviamente, hermano, necesario el bautismo, porque es obediencia. El bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra, bautismo, Espíritu Santo, nacimiento nuevo, una vida transformada, una vida cambiada, si se quiere entrar en el reino de Dios. Aleluya. Alabanzas al Señor Jesús. La palabra revela el Evangelio. Juan capítulo 6 y el verso 33 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Alabanzas al Señor. Por eso la palabra abre el corazón para obedecer al bautismo. ¿Sí me escucharon? La palabra, hermanos, es la que puede y permite que el corazón se abra para recibir el bautismo y posteriormente el Espíritu Santo de Dios. Por eso, sin la predicación de la palabra nadie puede creer. Y aquí, hermanos, recordar la importancia de seguir predicando la palabra, porque sin predicación de la palabra nadie puede creer, y sin creer nadie se puede arrepentir, y sin creer nadie se puede bautizar. Y si no se bautizan, hermanos, es necesario recibir el don del Espíritu Santo a través del bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Alabanzas al Señor. Por eso Cristo no vino a reemplazar la ley, vino para hacer ese cumplimiento vivo de la ley que Él mismo legisló. Alabanzas al Señor. El que tiene a Cristo, iglesia, dentro de su corazón, cumple la ley. ¿Me escucharon? El que tiene a Cristo en su corazón cumple la ley, no por imposición, sino por esa transformación espiritual. Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que es Cristo en nosotros, dentro de nosotros, la esperanza de gloria, hermanos. Todo aquel que tiene a Cristo en su corazón tiene una esperanza gloriosa, la esperanza de gloria eterna. Alabanzas al Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Y continúa, hermanos, el sermón del monte, porque hasta aquí viene lo que dice el Señor acerca de la ley. Pero el sermón del monte continúa. Y les decía en estos días que aquí son 3 capítulos que leemos. Si los leemos de corrido, no creo que nos demoremos 10 minutos. Pero este sermón del monte, hermano, yo creo que el Señor se tomó todo su tiempo para tratar de dárselo a entender a las personas. Y me imagino que esto fue de horas y horas escuchando a Jesús. Y Él, que es paciencia, si nosotros tenemos un poquito de paciencia, hermanos, Él es la paciencia. Me imagino ahí sentado como el mejor expositor, como el mejor maestro, el mejor de todos, pacientemente explicando frase por frase. Y los que estaban ahí presentes tratando de tomar nota y escribir lo que ellos podían en su momento asimilar a través de la revelación misma del que estaba exponiendo, porque el que estaba exponiendo él mismo estaba revelando. Y yo me imagino que para el Señor era algo gratificante, bonito, cuando Él mismo dijo: he aquí, yo que hablo estaré presente. Allá en el Antiguo Testamento, estar ahí presente ya, estar ahí con hombres, con mujeres, con su creación, impartiendo las enseñanzas más profundas, más importantes y más maravillosas. Y se tomó todo el tiempo y Él seguía hablando, y las multitudes ahí seguramente agolpadas tratando de entender algo, y los discípulos y apóstoles tratando de escribir. Y Él toma aquí, hermanos, a partir del verso número 21, Él toma varios temas, toma 6 temas.
entre ellos algunos mandamientos, y eleva su sentido profundo mediante la confrontación del interior del ser humano. Porque una de las cosas que hace el Sermón del Monte, hermanos, es confrontarnos a nosotros. Es uno de los principales propósitos del Sermón del Monte. Y él toma, a partir del verso 21, tiene como título Jesús y la ira, que vamos a ver que está directamente relacionada con el asesinato. La ira está relacionada con el asesinato. Entonces toma el asesinato, luego sigue hablando acerca del adulterio, sigue hablando acerca del divorcio, sigue hablando acerca de los juramentos, sigue hablando acerca del amor hacia los enemigos, y termina esta parte de la ley en el verso 48 hablando de la perfección. Y a partir del verso 21 el Señor comienza a hablar acerca de la ira. Precisamente dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, es decir, en la ley, oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de ¿qué? Será culpable de juicio. Y ellos tenían una interpretación muy superficial de este mandamiento que Jesús trae a colación. En la ley mosaica, en Éxodo 20:13 decía: no matarás, y ellos lo tomaron como algo literal. Se refería principalmente al acto físico de quitarle la vida al otro. Lo que decía ese mandamiento es: no tomarás un arma, no tomarás un cuchillo, una lanza, una espada, no tomarás una piedra, no le quitarás la vida a nadie. Pero hasta ahí pare de contar. Una interpretación superficial. Pero el Señor lleva esto a otro nivel, porque esto es lo que quería hacer el Señor Jesús, era confrontarnos a nosotros y llevar esto hasta otro nivel más superior. Porque cuando uno habla con las personas, hermanos, queriéndose justificar, ¿cuál es el primer pecado que ellos mencionan para justificarse a sí mismos? Es que yo no mato, número uno, porque para nosotros los seres humanos el peor pecado es el asesinato. Es gravísimo para Dios, incluso para las legislaciones humanas. Casi todos los países, los principales, ¿cómo se dice?, delitos son el asesinato, los que más pena tienen de cárcel, incluso pena de muerte. En algunos países de Europa, sobre todo también en Asia, en Medio Oriente, algunos estados de Estados Unidos aún tienen la pena de muerte por matar a otra persona. Pero hasta ahí se quedan: es que yo no mato, yo no robo, yo no fumo, yo estoy súper bien. Porque nos justificamos en las cosas buenas, supuestamente cosas buenas que hacemos los seres humanos. Los fariseos se conformaban con no asesinar a nadie. Creían estar justificados mientras su exterior parecía estar muy limpio. ¿Y quién más que el Señor Jesús para confrontarlos? Él que conocía el corazón de ellos y que conoce nuestro corazón. ¿Quién mejor que Él para confrontarnos siempre? El problema no es solo el acto, hermanos, sino la raíz que lo produce. Y eso es lo que Jesús quería mostrarnos. No es el acto de asesinar, es desde dónde nace, cuál es la raíz, desde dónde nace eso, desde dónde fluye. Es lo que Cristo quería mostrarles y mostrarnos a nosotros. La ira, el odio, el desprecio, el resentimiento, las raíces de amargura son las semillas del homicidio espiritual. Eso nos quería mostrar Jesús. Jesús expone que el reino no juzga solo las manos, sino el corazón. Y es ahí donde fallamos los seres humanos, que queremos mostrar un exterior muy limpio porque nos camuflamos facilísimo. ¿Y qué hay del corazón? ¿Qué pasa realmente en mi interior? ¿Qué está naciendo? ¿Qué está creciendo en mi corazón? ¿Qué está germinando en mi corazón
que el Señor lo pone al mismo nivel de los homicidios, de los asesinatos. Por eso en el reino no basta con no matar, hay que no odiar. No es solamente no matar, es no odiar. Y a eso nos quería trasladar el Señor Jesús, a ese terreno que para nosotros es fangoso, a ese terreno hostil para nosotros, a ese terreno, hermanos, en el que no nos gusta andar. A ese nos llevó Cristo a través del Sermón del Monte. ¿Qué nace en nuestro corazón? En el reino, hermanos, las cosas son más profundas, porque Jesús lo que quiere es revelar el espíritu y el propósito de la ley, que no eran meramente cosas externas y los rituales que ellos hacían externos, mandados por la ley, sino que era algo netamente del corazón. Por eso el verso 22 que dice, vamos a leer desde el 21 para que lo concatenemos. Oísteis que fue dicho oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, y aquí viene nuevamente lo que les decía, y no es que el Señor estuviera desautorizando la ley o que estuviera desautorizando a Dios, porque Él es el mismo Dios. Es solo que Él podría legislar sobre ese mandamiento de Éxodo, no matarás. Él dijo, así dice la ley, así lo dije en Sinaí, pero ahorita yo les digo, y soy el único que les puedo cambiar esto, soy el único que se lo puedo replantear de esta forma. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Terreno fangoso en el que nos gusta cerrar los ojos y hasta los oídos. Y pone al mismo nivel, hermanos, el tema de los pleitos, las disensiones entre hermanos. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. ¿A usted no le da escalofrío eso? A mí se me ponen los pelos, la piel de gallina, no, de pollo. De gallina mi esposa, ¿cierto, niña? A mí de pollo, de un huevo, será expuesto al infierno de fuego. Y a veces pasamos por ahí leyendo de carrera y vemos ese pedacito y como que nos saltamos, no, este no es para mí, el evangelio a la carta, en donde yo tomo esto, desecho aquello, esto me gusta, está bonito, está bueno, pero esto no me gusta, un terreno muy hostil para mí. Es allá donde yo no puedo compaginar con la palabra. Hermano, la palabra se cumple o no se cumple. Y cuando el Señor expresa todo esto, hermanos, Jesús aquí nos está hablando, hermanos, como el mismo Dios del Sinaí. Por eso Juan dice, y aquel verbo, es decir, el Dios del Sinaí, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Es decir, nosotros lo vimos. A nosotros no nos lo contaron terceras personas. Ese verbo, ese que habló al principio, sea la luz, y fue la luz. Ese que dijo haya expansión en la tierra, ese que dijo produzca la tierra hierba, animales, ese mismo se hizo carne y nosotros lo vimos y vimos su gloria, vimos su poder, su majestad, vimos su amor, su misericordia, lo vimos a Él. Aleluya, alabanzas al Señor. Él declara, hermanos, 3 niveles en este texto. Enojarse, hermanos, con el hermano trae juicio. Y alguien puede decir, hermano, pero ¿y entonces yo qué hago? Y aquí hay algo que debemos de hacer un paréntesis. ¿Cómo es? Paréntesis. Ya se me trabó la lengua. Paréntesis. Y es, hermano, de que a veces se puede tener alguna diferencia entre hermanos.
El problema es cuando queda el enojo. Y cuando hay un enojo y yo me voy bravo y ya jamás vuelvo a determinar a mi hermano, no arreglamos la situación, no pedimos perdón, porque podemos tener diferencia, incluso tener algún enojo. Yo me puedo enojar con Samuel, por ejemplo, Dios quiera que no, pero puede llegar a haber alguna diferencia. El problema es que ese enojo lo alimentemos y que no lo arreglemos. Hermano Samuel, venga, o que venga, pastor, venga, yo creo que esto es así, así, así. Y nos abrazamos, damos la mano, perdóneme Samu, me equivoqué, perdóneme pastor, me equivoqué. No se ponga el sol vuestro tu enojo. Es ahí donde está el problema. En que yo me enojo con mi hermano, doy la espalda echando chispas y me voy y creo o pretendo olvidarme de eso. Ahí hay juicio. Ahí es donde está el juicio, iglesia. Pero si yo tengo la diferencia y llego incluso a enojarme, pero llego, incluso pasa con la pareja. Los casados, levanten la mano. ¿Cuántos se han enojado con la esposa? Ahí sí la bajan. Y los que la tienen al lado, ay Señor. ¿Cuántos se han enojado con el esposo? El problema es cuando ya incluso se va uno a la cama y se pone el sol sobre el enojo. Y pasa un día, 2 días, 3 días, 4 días y al final hasta se rompe la relación y nos divorciamos porque dejé la toalla mojada en el baño. Sí, porque todo nace en una pequeña raíz que alimentamos y que no arreglamos. A eso se refiere cuando el que se enoja con su hermano es culpable de juicio, cuando no arreglamos la diferencia. Bendito el nombre del Señor. Y aquel, hermanos, que le dicen necio a su hermano, viene la palabra hebrea raca o reca. Quiere decir un desprecio, hermanos, profundo hacia el otro, incluso decirle usted es un cabeza hueca. A eso se refiere raca o reca. Usted es un bruto. Usted no sirve para nada. A eso se refiere esa palabra necio. Será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga a su hermano fatuo quedará expuesto al infierno. Tiene relación ese raca con fatuo o necio con fatuo. Pero raca o necio es yo hablar en contra de lo que es la persona. Decirle usted es un bruto. Usted es un animal. ¿Cómo era que decía el hermano mío? Él decía algo muy charro, se me fue en este momento precisamente. Animal con ojos. Usted es un animal con ojos. Atenta contra lo físico, pero ya el fatuo es ir más allá y es a lo espiritual. Y hay muchos que tienen la tendencia a ir por ahí por el mundo, brincando entre flores, diciéndole a la gente, usted está mal con Dios, usted se va a condenar, usted no es espiritual, usted que tiene en su corazón, usted está muy mal con Dios, usted va para el infierno. Eso es decirle fatuo al hermano. Y hay gente muy dada a eso, a ir por el mundo calificando mi espiritualidad. ¿Basado en qué? ¿Qué conoces de mi corazón? ¿Qué conoces de mi relación con Dios? Órale a Dios más bien y pide por mí, yo pido por ti. Pero no andes por el mundo diciéndole a la gente, tú eres un fatuo, te vas a condenar, te vas a perder, estás mal con Dios, ¿qué es lo que te pasa? No, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Quedarás puesto al infierno de fuego, porque ya está atentando no con lo físico, sino en lo espiritual, donde solamente tiene cabida Dios. Donde solamente Dios puede entrar y escarbar y mirar qué hay allá. ¿Qué escarbó el Señor en tu corazón para que estuvieras aquí? No porque alguien te dijo fatuo, sino porque Dios vio allá, en lo más profundo de mi corazón. Y allá escarbó el Señor, hasta allá se fue y Él es el único que lo puede hacer.
Por eso, iglesia, debemos de tener cuidado de cómo hablamos y cómo nos comportamos entre hermanos. Aquí, hermanos, hay una connotación grave a donde el Señor nos quiso llevar. Nos quiso meter, hermanos, en un terreno en el que los seres humanos no nos gusta estar, pero que es necesario llegar hasta ahí. Y esto vamos viendo a través de las semanas, hermanos, que no son simples palabras ahí lanzadas al azar o porque estaba muy lindo a la tarde y el Señor quiso empezar a hablar ahí por hablar. No. Vamos entendiendo lo profundo que el Señor quería hablarnos hace 2000 años y que hoy, a pesar de que han pasado los siglos, los milenios, 2 ya, sigue haciendo el efecto para lo que el Señor lo pronunció ese día. Alabanzas al Señor Jesús. Quien odia, hermanos, en su corazón, ya ha matado en su intención. Primera de Juan 3:5. ¿Qué dice el Señor allá? Porque cada nivel de estos 3 que nos muestra el texto anterior, todo asesinato comienza en el espíritu antes que en la acción. Todo asesinato comienza en el corazón y a veces comienza con cosas muy, muy pequeñas. Esos días veía un reportaje de un hombre que asesinó a su esposa o a su novia y al hijo de la novia, y lo estaban condenando ese día, y se derramó en lágrimas, en llanto, y se descompuso completamente porque el juez dijo pena de muerte por esos 2 asesinatos. Y todo partió, ¿sabe de qué? Un partido de fútbol que la esposa no le dejó ver y se lo pasó para otro programa. Ahí empezó todo. Eso nació, fue en el corazón realmente. Por eso el Señor nos quería llevar hasta allá. Primera de Juan 3:15 dice, y sabéis, 3:15, por favor, todo aquel que aborrece a su hermano es asesino. Son palabras fuertes, pero las dijo el mismo Señor a través del apóstol. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Mire que Dios pone el tema de nuestra convivencia a nivel del asesinato, a nivel de los homicidios. Y sigue diciendo el verso número 16, por favor. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mire el nivel de profundidad al que el Señor llevó este mensaje del Sermón del Monte. Y sigue diciendo el verso 23 y 24 de allá del Evangelio Mateo, según San Mateo. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y mire que ni siquiera dice cuando veas o sientas o recuerdes que tienes tú algo contra tu hermano, es que el otro tenga incluso algo contra mí. Es decir, que haya todavía esa diferencia que hablábamos ahorita, que haya ese enojo todavía entre 2 personas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús traslada ese problema, hermanos, del homicidio al altar, lo traslada al terreno espiritual, porque estábamos malinterpretando el tema del asesinato solamente con quitarle la vida al otro, pero Dios lo traslada a otro terreno más profundo
En el Antiguo Testamento, hermanos, uno ofrecía sacrificios para ser aceptado ante Dios. Pero en el reino, la aceptación depende de la reconciliación. Se llevaban sacrificios para ser aceptados por Dios en el Antiguo Testamento. Pero ahorita, para ser aceptos por Dios, necesitamos reconciliación. ¿Usted cree que Dios lo escucha si usted tiene todavía una rencilla con su hermano? ¿Usted cree que Dios lo escucha si todavía tenemos una raíz de amargura contra alguien? El Señor dice, cuando estés ahí, ese altar tiene unas tipologías muy variables. Incluso cuando tú estés ahí orando, cuando tú estés ahí cantando, cuando tú estés ahí predicando, cuando tú estés ahí en cualquier condición, y recuerdes esa rencilla, recuerdes eso que aún tienes pendiente, que se puso no un sol, sino 2, 3, 20, 365 del año, y eso sigue ahí. Ve y reconcíliate primero con él o con ella. Y ahora sí, ven liviano al altar nuevamente. Todo nace en el corazón. Todo empieza en el corazón. Todo empieza a germinar desde allá, desde el corazón. No se te olvide jamás eso. Y a veces alguien puede decir, pero es que yo estoy completamente seguro o segura que si yo hoy hablo con esa persona no me va a aceptar, no va a aceptar perdón. Número uno, usted no sabe esa persona qué le va a decir. Incluso la otra persona puede estar esperando que usted se atreva de primera vez. Y lo ha estado esperando por días, por meses, por años. Si usted no se atreve porque tiene un prejuicio que dice, esa persona me va a tratar así, 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 usted no sabe cómo lo va a tratar. Y número dos, usted va, pide perdón. Y si la otra persona lo acepta o no, ya es problema de la otra parte. Usted cumplió su parte, que era ir y buscar reconciliación. Más allá de eso, usted no puede hacer más nada. La pelota, ¿en qué cancha queda? Queda en la cancha de la otra persona. ¿Qué vas a hacer con el acto de venir, pedirte perdón y querer reconciliación? ¿Qué vas a hacer con eso? Hay dos posibilidades, sí o no. Pero eso ya le corresponde a la otra persona. Usted ya está libre de responsabilidades. Y ahí sí, venga al altar, dice el Señor, ahora sí. Porque en el reino, hermanos, Dios no acepta ofrenda de manos que están manchadas con resentimiento. En el reino es así. De pronto para nosotros como seres humanos sea diferente, pero en el reino Dios no acepta ofrendas manchadas con resentimientos, con raíces de amargura. Bendito el nombre del Señor. Esto nos revela, hermanos, algo maravilloso, y es que el amor fraternal es un acto de adoración. Usted no puede adorar ni alabar con rencillas, con cosas que están pendientes por arreglar. Es imposible hacerlo, hermanos. Es imposible que eso suceda. Por eso la reconciliación horizontal, es decir, esta reconciliación, este es el plano horizontal y este es el plano vertical. La reconciliación horizontal, es decir, entre nosotros los semejantes, valida la comunión vertical, es decir, de Dios con nosotros. Necesitamos reconciliación horizontal, nosotros los semejantes, para que podamos tener una validación, hermanos, de una comunión vertical, es decir, Dios y yo. No puede haber una comunión real, vertical, Dios y yo, si no tengo primero una reconciliación horizontal, nosotros. Y a veces creemos que sí es posible, hermanos, pero Dios dijo no es posible. No es posible de esa forma como ustedes lo creen. Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice, no sé si alguno lo diga,
hoy acá en esta mañana. Yo amo a Dios y aborrece a sus hermanos, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien Dios a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si usted dice, hermanos, que ama a Dios, pero no ama al que ve con unos ojos literales, al que puede tener algún tipo de relación, de amistad, de fraternidad, ¿cómo es posible decir yo amo a Dios cuando entre nosotros no nos amamos? A eso es lo que el Señor quiere llamarnos, hermanos, a decirnos: es imposible que me digan que me aman cuando entre ustedes tienen pleitos, disensiones, mientras que en ustedes no se pueden reconciliar, mientras que ustedes no pueden compaginar a pesar de las diferencias. Y ahí es donde está la virtud, hermanos, en que nosotros, siendo tan diferentes, mundos tan complejos cada uno, en cada una de esas cabecitas, hermanos, hay un universo diferente y complejo. Tan diferentes somos nosotros, hermanos, que ahí está la virtud, que a pesar de todas esas diferencias, usted y yo podamos tener una buena relación. Usted y yo podamos ser hermanos de verdad. De lo contrario, no es posible decir que amamos a Dios. Primeramente se necesita, hermanos, que usted y yo vivamos bien para usted y yo tener una buena relación con el Señor Jesucristo. Y mire cómo termina diciendo, para que vamos cerrando. Verso número 25 y 26 de Mateo 5. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Este verso 26 es el que toma la religión tradicional para justificar el purgatorio que llaman. Se pegan de este texto y es el único texto del cual ellos tratan desenfocadamente y mal interpretado sacar una doctrina de un supuesto purgatorio. Pero lo que el Señor acá nos está diciendo es algo muy diferente. El Señor nos está hablando de reconciliación, y una reconciliación pronta. Dice pronto, es decir, urgentemente. Porque dice, y hazlo mientras que van al camino. Y aquí nos muestra una escena de dos hombres que tienen un pleito y van ante el juez. Y allá va a salir librado mal uno, por lo menos uno va a salir muy mal librado ante el juez. O incluso los dos van a salir muy mal librados ante el juez. Porque puede ser que uno o ambos vayan a la cárcel, dependiendo el juez cómo vea la situación. Y él nos recrea una escena común para nosotros. Van dos hombres hacia el juez. Y el Señor, que le dice, es mejor que en el camino arreglen las diferencias, porque no saben cómo van a salir, si bien o mal librados, cuando estén delante del juez. Es mejor que pronto, mientras van caminando hacia el juzgado, hacia la corte, arreglen sus diferencias pronto, antes de que llegue el día del juicio, porque en el día del juicio seguramente van a salir muy mal librados y van a caer a la cárcel. Y ya me imagino que ustedes saben hacia dónde va o apunta esto. Y es que hoy la reconciliación es urgente, porque estamos en el camino, pero no sabemos hasta cuándo estaremos en el camino. Hoy estamos vivos y por eso dice, hazlo pronto. Es decir, hermano, y me atrevo a decir que si hay alguno acá en esta mañana
que si tiene una rencilla, una raíz de amargura con alguien, llámese hermano, hermana, amigo, vecino, familiar, esposo, esposa, hoy que estás en el camino, hoy, 19 de octubre, ¿verdad? Es hoy, de 2025, hoy prontamente levántate de aquí, de esta dominical, y vaya. Vaya hoy. Hoy que estás en el camino, dice el Señor. Hoy que estás vivito. Hoy que puedes ir allá donde papá, que llevo 10, 15, 20 años odiándolo y él odiándome. Hoy que tengo una rencilla con el hermano de hace décadas. Hoy 19 de octubre 2025. Vaya, vaya, vaya. Llame por lo menos. Llame por lo menos. Porque no sabe cómo vamos a salir el día del juicio cuando estemos delante del juez. Y él abra los libros y nos tenga que decir esto y aquello. Y no sabemos, hermanos. Entonces hoy, hazlo. Por eso dice la Biblia, hazlo pronto. No lo dejes para mañana. Hazlo hoy. Hoy mismo lo tienes que hacer. Si quieres introducirte en la esfera y en la dimensión del reino de Dios, hoy lo tienes que hacer. Porque yo creo que todos queremos, hermanos, entrar en el reino de los cielos. No son palabras sueltas, ya lo vemos. No son simplemente moralismos, hermanos. Es la vida en el reino. Es como se vive en el reino. Hermanos, en el reino no se vive como vivíamos en el mundo. Es que para vivir como vivíamos en el mundo, hermanos, pues nos quedamos allá. Esto es una vida nueva. Esto es una vida totalmente diferente. La vida del reino es otra esfera muy diferente, iglesia de jardín. Y a veces vamos por la vida, hermanos, desprevenidos de todo lo que implica, hermanos, el vivir verdaderamente la vida con Cristo. Es una vida diferente y nuestra justicia, dice, tiene que ser mayor que los gentiles, que los escribas, que los fariseos. Nuestra justicia debe ser mayor, pero no porque seamos mayores, es porque esa justicia la permite el Señor en nosotros. Solo con Cristo en el corazón es posible, hermanos, vivir en el reino, vivir el reino y vivir el sermón del monte. Yo quisiera orar en esta tarde una vez más.